Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro tercer día de la capacitación Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vamos a dar inicio de inmediato. Informarles que el listado para la parte de lo que son las evaluaciones ya se encuentra cargado en el aula virtual. Entonces ustedes se dirigen a la parte inferior y ahí van a encontrar, ¿no? En la parte inferior del aula, en donde que está, bueno, específicamente en el módulo 3 ahí van a encontrar las instrucciones y está el listado orden de evaluación y el cuestionario para la evaluación. En el caso de que su nombre no esté tal vez acá en el listado del orden de evaluación, me lo hacen saber, como les dije, a mi número que les proporcioné el otro día, ¿no? Ya. Bien, el día de hoy, como les mencionaba ayer, vamos a terminar de revisar esta parte de lo que es las hojas para la parte de las hojas de cálculo para la parte de ¿cómo es? De la caracterización de los residuos, ¿no? El estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, nos faltaba ver ayer un poco acerca del resultado de lo que es el cálculo total que teníamos que hacer para la parte de lo que es la PPC, ¿no? Algo que es muy importante es que la PPC doméstica debe ser una sola, es decir, nosotros acá no podemos sumar la PPC que nos salió en la parte urbana con la PPC que salió en la parte rural, sino que únicamente tenemos que considerar un promedio entre las dos para tener la PPC doméstica, ya que la PPC doméstica se refiere a la parte de lo que son los domicilios, es decir, esa no se puede, como digo, clasificar, sino que tendríamos que hacer el promedio entre la urbana y la rural que obtuvimos. Y así tendríamos el valor. Y luego tenemos la parte de la PPC asociada que se le denomina, es decir, todo el resto de las PPC. Tenemos la PPC de la parte comercial, de la parte educativa, de los mercados, de los centros de salud o de hospitales, de las industrias, en el caso de que hay industrias, si es que no hay, en este caso no se calcula, de la PPC del camal y de la PPC también del barrido, ¿no? Entonces ahí se realiza una sumatoria, ahí sí, ya con los premios que tenemos, y tenemos una PPC total. Aquí, tal como estaba en la fórmula, hay que realizar una sumatoria, ¿no? No hay que hacer un promedio entre las PPC, sino que nosotros tenemos que hacer una sumatoria, tal como estaba en la fórmula de acá, ¿no? De Kunitoshi Sakurai. Para la producción per cápita hay que sumar la de los domicilios, más comercio, mercado, instituciones, centros educativos, etcétera, ¿no? Entonces eso que recuerden. Y pues como digo, tendríamos que simplemente ahí realizar la parte de lo que es la sumatoria, considerando, como repito, que la PPC de la parte urbana y de la parte rural es la parte de la PPC urbana y rural constituyen la parte de la doméstica. Entonces ahí sí hacemos un promedio y en el resto no es un promedio, sino que hay que sumar, ¿no? Para obtener la PPC total. Entonces nosotros podemos presentar obviamente esto con diferentes, lo que es diferentes gráficos, ¿no? Para que se observen de mejor forma, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver, en cambio, a la parte de la PPC, o más bien dicho, el peso volumétrico y la clasificación de los subproductos, bueno, el peso volumétrico, aquí en este caso lo que tenemos el ejemplo es acerca de lo que es los mercados, ¿no? Ahí también se ha hecho el pesaje del peso volumétrico. Recuerde que en todos los componentes donde que nosotros muestremos tenemos que hacer las determinaciones respectivas, que son la clasificación de los subproductos, y también hay que hacer en este caso los pesos volumétricos, ¿no? En todos los componentes que revisemos, en todos los lugares que revisemos, ¿no? Recuerden que ya vimos también la fórmula para la parte de lo que es el peso volumétrico o la forma de calcular el peso volumétrico, que hay que tomar una muestra de al menos 50 kilogramos, ¿no? O bueno, dependiendo del recipiente que ustedes tengan, de hecho, ¿no?
utilizarían lo que quepa dentro de lo que es el recipiente y realizan, como yo les digo, o como menciona aquí, pues en la norma mexicana hay que colocar los residuos hasta un cierto nivel que se acerca, pues, como les repito, cerca de 10 centímetros por debajo y hay que realizar lo que es la parte de lo que es un acomodamiento, ¿no? Hay que sacudir un poco y luego nuevamente hay que rellenar hasta que llegue al tope, ¿no? Eh, Eso después de hacer el cuarteo, recuerden, una vez que hagamos el cuarteo, la muestra A y C sirve para el peso volumétrico y la B y D vendría a ser para la subclasificación de los productos, ¿no? O la clasificación de los subproductos, perdón. En cuanto a los subproductos, pues obviamente nosotros tendríamos que ir pesando día con día conforme vamos haciendo la parte de las mediciones, ¿no? Obviamente esto tendría que arrancar, esta situación nos sería útil a partir de lo que es el día, eh, a partir de lo que es el día 2 de muestreo, ¿no? Ya que la muestra uno vamos a desecharle, no tiene mucho sentido que realicemos este tipo de determinación si vamos a desechar este tipo de muestra, ¿no? Entonces, de igual forma se lo hace para todo, ¿no? Para la domiciliar, rural, para la parte de lo que es la parte rural, la parte urbana también, hay que hacerlo, ¿no? Y para la parte comercial, obviamente, también debemos hacer esas determinaciones, así como los otros componentes a los cuales nosotros muestremos, ¿no? Entonces, en esa forma, nosotros realizaríamos la parte de lo que es los estudios para los estudios que tienen que ver para la cantidad y calidad de los residuos sólidos. Ahora, esto nosotros tenemos que obligatoriamente colocarlo dentro de lo que es dentro de las carpetas que nosotros vamos generando, ¿no? Ya, entonces, acá, por ejemplo, lo que tenemos acá en la carpeta HIRS, aquí tenemos la parte de diagnóstico y factibilidad, que es en esta parte en la cual va a ingresar lo que es el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos. Entonces, ahí nosotros, bueno, en la carpeta anexos tendremos que ir colocando, ¿no? Todo lo que respecta a lo que vamos a ir haciendo, ¿no? El procesamiento de las encuestas, tenemos también acá en este sentido cómo vamos a ir haciendo todo lo que es la proyección de los residuos, bueno, esto viene después, ¿no? La proyección de población y de residuos viene después, producción per cápita, comercial, urbana, mercado, centro educativo, clasificación de sus productos, peso volumétrico, ¿no? Entre otras situaciones que vendrían en la parte del diagnóstico de factibilidad. De nuevo, siempre tendríamos que nosotros ir revisando cómo va nuestra checklist correspondiente, ¿no? Aparte tenemos que hacer obviamente el documento y tener los respaldos que son los anexos del documento, ¿no? Entonces ahí tenemos todas estas situaciones que tienen que ver, bueno, luego de esto, de que nosotros realicemos, ya vendrá la parte de la selección del sitio para el relleno sanitario, el análisis de alternativas para el relleno sanitario, y luego de que nosotros hagamos el análisis de alternativas, pues nosotros vamos a tener que pasar al estudio de la factibilidad. En el estudio de la factibilidad, nosotros vamos a tener lo que es la proyección de la población, oferta y demanda, y
vendrá el estudio de las alternativas. Dentro del estudio de las alternativas yo voy a tener que seleccionar al menos 2 alternativas por cada uno de los componentes. Recuerden que tal como vimos en el primer día, teníamos lo que respecta a cada uno de los componentes que vamos a necesitar o que vamos a requerir, ¿no? Tanto lo que es almacenamiento temporal, barrido, limpieza, recolección y transporte, tratamiento de orgánicos, reciclaje, disposición final, el modelo de gestión que se refiere a la forma en la que va a estar articulada la empresa o el organismo encargado de la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Obviamente, luego de esto vendrá la parte de lo que es los anexos correspondientes a esta situación. Ahora, para el relleno sanitario, obviamente, para seleccionar el sitio, yo voy a tener que escoger al menos 3 alternativas o tener al menos 3 alternativas y estas 3 alternativas realizar una calificación, ¿no? Con ponderación de pesos. ¿En dónde yo puedo obtener esta calificación o esta ponderación de pesos? Que me puede ser, como repito, útil. Podemos basarnos en la metodología Loja, ¿no? Que, bueno, es una metodología un poco antigua, pero que tenemos el respaldo para poder hacer este tipo de metodología, ¿no? Que viene a ser la metodología Loja. Entonces acá tenemos un documento o tenemos un libro. A ver si está acá en materiales o me parece que está en el módulo 1. Ya es este que está en el módulo 2 el documento que dice Loja, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar una tabla en donde que les da una sugerencia de los pesos que pueden utilizar para, en este caso, realizar el análisis de las alternativas, que obviamente tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinario, pues, que vaya calificando de acuerdo a los aspectos cada una de las alternativas que se han planteado. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a ir haciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, También, pues bueno, acá vamos a hacer, como les estaba mencionando ayer, un poco la parte práctica también. Y este documento sí, necesito que por favor el ejercicio que vamos a hacer ahora me lo faciliten, porque bueno, necesito constancia también para lo que es la participación de ustedes. Entonces voy a recibir sus trabajos a solución ambiental 2018 @gmail.com, ¿no? A ese correo me envían esta tarea o este trabajo que vamos a hacer en este momento, que es básicamente a practicar lo que ya vimos el día de ayer, ¿no? Porque el día de ayer ya vimos la parte de lo que es, en este caso, o lo que respecta a lo que es la determinación de la PPC urbana, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo para la PPC rural, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma plantilla que tenemos acá de la parte urbana, pero vamos a coger los datos que están en ejemplos, ¿no? De lo que es la parte rural de Tena, ¿no? Vamos a simular esos datos y vamos a trasladarlos a la plantilla que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a descargar esta que dice acá, PPC escenario urbano rural. Vamos a descargar esa y vamos a descargar dentro de la carpeta ejemplos también la parte que dice rural, a ver, no, que aquí está procesamiento PPC, escenario rural, escenario, ¿no? Rural, escenario. Van a abrir los dos. Una vez que descarguen, esta que dice procesamiento PPC rural, ¿no?
y van a transcribir o van a pasar los datos que tienen acá dentro del que dice procesamiento PPC rural, que está dentro de la carpeta ejemplos, ¿no? Ya, van a utilizar este de acá que dice sector domiciliar. Aquí le van a cambiar por rural nada más. La información que está ahí. Y van a utilizar el documento que está de la parte rural, ¿no? Que es este que dice procesamiento PPC rural. Entonces acá sí tienen datos, ¿no? Acá tienen un total de 25 datos. Entonces ahí esos 25 datos tienen que trasladar de acá. Entonces ahí en ese sentido ustedes tendrían que adaptar este formato que tienen aquí porque este formato tiene 41, entonces ustedes solo tendrían que quedarse con 25, ¿no? Y luego hacen, recuerden, luego de que transcriban aquí, van a revisar para hacer el rechazo de colas, cuál es la cola inferior y cuál es la cola superior, y van acá al rechazo de datos, transcriben los datos, la parte de la PPC, realizan el ordenamiento, seleccionan las colas y esas colas les van a eliminar en los datos que tenemos acá y así vamos a obtener un porcentaje de kilogramos habitante día para lo que es la PPC rural, ¿no? Es solamente transcribir datos y que se den cuenta, ¿no? Entonces yo necesito básicamente que acá haya un valor final y pues bueno, como no es pesado una hoja en Excel, la pueden nomás enviar a mi correo que les acabo de proporcionar, solucionambiental2018@gmail.com. Eso vamos a hacer en unos 10 minutos y luego continuamos con el desarrollo del curso. Recuerden que esto ya lo vimos el día de ayer, así que no hay ningún problema. En el caso de que ustedes les esté, digamos, por ahí fallando algún paso, van, revisan la clase del día de ayer y ahí pueden encontrar cómo es la explicación total de cada uno de los formularios, ¿no? Los documentos, está el uno en la carpeta materiales. El documento que está en la carpeta materiales, no en ejemplos, ¿no? Está en la carpeta abierta que está de materiales. En la carpeta de materiales ustedes tienen que descargar el que dice PPC escenario urbano rural, ¿no? PPC escenario urbano rural. Y en ejemplos van y descargan. En ese sentido, ¿no? Recuerden que habían personas que tenían gratis el certificado físico. En el caso de que no me ayuden cumpliendo con estas tareas, bueno, lamentablemente perderían la parte del certificado físico, ¿no? Estas tareas yo las necesito para poder corroborar que efectivamente se está dando el curso. Ahora que los del Ministerio de Trabajo nos están haciendo auditorías, yo necesito este tipo de trabajos poderlos justificar. Es sobre todo para el manejo del aula virtual, porque así se justifica un curso de manera online. Entonces, en ese sentido, está esta parte de yo poder justificar, ¿no? Que estoy efectivamente dictando. Entonces, este tipo de documentos, de tareas me sirven para eso. Entonces, necesitamos de lado y lado. Ustedes ven que el curso está en un valor sumamente accesible, que, bueno, se les está proporcionando los formatos adecuados, todo tal cual fuera un curso normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesito también su colaboración. Y aquí es este documento, ¿no? El que dice procesamiento PPC rural, escenario, rechazo, colas. Entonces, de ahí sacan los datos que van a transcribir en el documento que está acá, dentro de la carpeta materiales, que es PPC escenario urbano rural, nada más.
Eso es lo único que tienen que hacer. Como les digo, si es que tal vez falla algún procedimiento, ven la clase grabada del día de ayer y ahí pueden realizarlo, ¿no? Entonces estaríamos haciendo esta tarea unos 10 minutos. Estoy acá presente, así que cualquier cosa que necesiten apoyo, me avisan nomás.
A ver, me han hecho acá una consulta. Una cosa que yo les explicaba ayer, ¿no? Y no sé si es que no estuvo presente en la reunión de ayer, que las tablas ya son predefinidas, ¿no? El encontrar la explicación a las tablas, yo les admiro si es que hacen eso de encontrarle las explicaciones a las tablas, porque de hecho nosotros como ambientales siempre hemos manejado directamente la tabla, porque estas tablas son desarrolladas o fueron desarrolladas por técnicos del Ministerio de Ambiente que tienen más relación con esta situación de lo que es economía y cálculos antes que la parte ambiental, ¿no? Entonces, en sí yo darle una explicación del por qué, o bueno, de hecho no entiendo muy bien la pregunta, voy a tratar de entenderla. Me dice, en el rechazo de colas en la desviación estándar se está multiplicando por unos 1.5. A ver, rechazo de colas. Eh, Aquí me imagino que dice, ¿no? Se está multiplicando por 1.5. El rechazo de colas de la división estándar se está multiplicando por 1.5 en la hoja nueva y en la anterior se mantiene el valor. ¿En cuál? A ver, en la original me imagino que acá se mantiene el valor. Ya, a ver. Ya, bueno, el 1.5 acá tiene que ver, a ver, la relación. No se a ver si se multiplica, no se multiplica. A ver, acá está. Ya, acá, bueno, le consideran, me parece, ese factor, pero en sí el decirle por qué está eso, no le podría, ¿no? En sí, directamente el decirle por qué ese factor lo considera, me imagino que es por una razón de aproximación o de corrección, porque siempre esos valores que los agregan son para la parte de corrección, ¿no? Pero claro, si es que ustedes no desean hacerle esa parte, pues simplemente le colocan normalmente, porque eso digo yo, este tipo de tablas son ya preestablecidas, ¿no? En realidad, acá, como ustedes, claro, es el mismo la desviación, pero acá le considera como un factor extra, ¿no? Del 0.5%, ¿no? A ver, una pregunta me hacen, tengo inconveniente, yo me inscribí en el curso para la anterior semana y se postergó por lo que no pude ingresar el primer día. Quisiera saber cómo está organizado para el examen. En este momento estoy en el trabajo y no puedo realizar los trabajos. A ver, ya hemos estado explicando, ¿no? Los días anteriores y para eso están las grabaciones, de hecho, ¿no? Y acabo yo de informarles al inicio de la reunión que tienen que ingresar en esta parte de acá y ahí tienen las instrucciones, ¿no? Así está distribuida la evaluación. Ahí lean las instrucciones. Yo ya no les puedo volver a repetir porque ya he reiterado al inicio de cada reunión, ¿no? Entonces ahí está el listado del orden de evaluación, está la parte de lo que es lo que respecta a las fechas en las cuales van a rendir la evaluación, que es el próximo lunes 4 de abril, está el cuestionario y está todo listo, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que estar preparados por el día lunes. Obviamente no lo podemos dar en otra fecha por el motivo, como usted mismo menciona, que se retrasó el curso, entonces toca realizar esa parte, ¿no? Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso, ya se cumplieron los 10 minutos, ¿no? Se lo pueden realizar en extra horario, lo que sí necesito que me envíen, ¿no? No es muy complicado, como ustedes dicen, ¿no? Acá está esta variable, ¿no? Que acá le han colocado, que quieren la desviación estándar por 1.5, ¿no? Que me imagino es un factor de corrección nada más, ¿no? Que tiene que ver, como digo yo, estas tablas ya están predefinidas, ¿no? Y bueno, en realidad a nosotros lo único que nos toca hacer es considerar los valores nada más, ¿no? Bien, vamos a continuar. Lo que sí
podrían considerar, como digo, ¿no? La tabla que está en el ejemplo, ¿no? Ahí tienen ustedes ese ejemplo para la parte del TENA, ¿no? Entonces, para que no tengan algún problema, pues simplemente se basan en los ejemplos que ya están hechos, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen una carpeta que dice ejemplos, ¿no? Y en esa carpeta ejemplos, ahí ustedes encuentran ya documentos desarrollados, ¿no? Que les va a servir a ustedes eso, ¿no? Ya, vamos a continuar. Ahora vamos con la parte de lo que tiene que ver con el diseño de los rellenos sanitarios. Como les digo, siempre a la par les voy explicando todo lo que habría que ir desarrollando, ¿no? Obviamente son temas sumamente largos que sería imposible, ¿no? Poderlos tratar punto por punto de qué se refiere, pero obviamente todos tienen que ver con características que nosotros vamos a definir del relleno sanitario. Y precisamente, pues una vez de que nosotros hayamos dado ya la parte de lo que es el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, pues nosotros pasamos a realizar este documento, ¿no? Que es el diseño del relleno sanitario. Para la parte del diseño del relleno sanitario vamos a ir entendiendo en primer lugar a qué se refiere con relleno sanitario, cuáles son los elementos que se deben considerar para el diseño del relleno sanitario. Esto es sacado del libro, del anexo 6 del libro 6 del Tulsman, ¿no? Que como yo les mencionaba, todavía está vigente, ¿no? No todos los anexos del libro 6 están obsoletos, porque hay ciertos anexos que sí están vigentes, ¿no? O que sí todavía funcionan. Solo los 5 primeros anexos, eso sí, están eliminados o derogados por la parte del Acuerdo Ministerio 097A, ¿no? Tenemos acá la parte de lo que es un relleno sanitario, pues obviamente ya como vimos el concepto en el inicio del curso mismo, es un sitio que obviamente que ya se ha seleccionado un sitio, un lugar donde que ya se ha seleccionado un sitio. Se ha proyectado obras de infraestructura y protección, que es muy importante, ¿no? La infraestructura, hablamos de la parte de la construcción de una balanza, de la construcción de chimeneas, la construcción de una planta de reciclaje, de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, probablemente una planta de generación de gas también, que nos va a servir, y una planta eléctrica, ¿no? A través de esta generación de gas también. Y la parte de lo que es protección, pues vendría a ser todo lo que tiene que ver a las barreras, a las canaletas, al sistema de tratamiento de lixiviados también, que es una de las partes que va a proteger obviamente de la contaminación ambiental que probablemente se produzca. Luego tenemos la parte del diseño de las celdas para los residuos sólidos o la celda para residuos sólidos. Todo depende de la configuración del terreno que se haya asignado para lo que es el relleno sanitario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Cayambe, uno de los ejemplos, ¿no? Cómo el relleno sanitario está hecho por etapas porque el terreno no es, digamos, el terreno no es plano. Pero si el terreno fuera plano, ahí sí podríamos utilizar esta parte de construir una sola celda que sea lo suficientemente grande para albergar todos los residuos sólidos, ¿no? Como dice acá también, se ha diseñado el sistema de impermeabilización de la base y de los taludes, ¿no? Que sirve obviamente para evitar la posible contaminación hacia el suelo y los mantos freáticos también, ¿no? Se establecen procedimientos de operación, que bueno, los veremos el día de mañana, algunos de los ejemplos que podemos nosotros manejar. De hecho, se debe crear, pues, a la par de todos estos diseños, un manual de operación y mantenimiento para todas las etapas del relleno sanitario, para todos los instrumentos que se maneja, para todos los equipos, para todas las situaciones y fases que manejamos dentro de un relleno sanitario. Tenemos el control de lixiviados y biogás también. Este control de lixiviados y biogás se lo hace a través de monitoreos ambientales. Los monitoreos son aprobados por la autoridad ambiental competente y por supuesto que se los van a realizar en periodos de tiempo que se hayan determinado según la parte de lo que es
la metodología que por lo general utilizamos, como repito, la metodología de Kunitoshi Sakurai, ¿no? Reducido al mínimo el volumen de los residuos sólidos, ¿no? Una de las características que, como yo les estaba mencionando, falla bastante todos los municipios, ¿no? Porque muchas de las veces solamente ingresan los residuos a lo que es la celda, solo ingresan y no existe ningún tipo, en este caso, de clasificación ni ningún tipo de tratamiento. Se cubre la basura depositada con una tapa de tierra al final de cada jornada. Entonces nosotros ahí manejamos el sistema de lo que es celdas diarias, es decir, durante un día se reciben los residuos sólidos y al finalizar obviamente la jornada se procede a realizar la cubierta. Acá siempre será importante recordar que un relleno sanitario no puede funcionar las 24 horas del día, solo debe funcionar en horarios fijos establecidos. Es algo mal manejado el hecho o el sentido de que exista eh, en este caso, pues sería complicado que exista, pues en este caso, horarios nocturnos. Muchas de las veces sí existen en varios municipios horarios nocturnos. Y el recibir residuos sólidos por la noche implica muchísimos riesgos, tanto para el personal que maneja, para el personal que recoge y para el personal del relleno sanitario también, ¿no? Sobre todo en sitios, o más bien dicho, considerar que los sitios de los rellenos sanitarios siempre están alejados de la ciudad, ¿no? De igual forma, cumplir con la normativa vigente, cuidando la salud y el medio ambiente, ¿no? Eso es lo más importante dentro de un relleno sanitario, el tema ambiental, que siempre debe primar eso. Lamentablemente, como les repito, como les he dicho a los días anteriores, los rellenos sanitarios se tienden a realizar o tienden a ser mal vistos. ¿Por qué? Porque no se ha realizado un correcto manejo de los rellenos sanitarios. Entonces, ahora ninguna comunidad por lo general está dispuesta a recibir rellenos sanitarios, por más que se les plantee el apoyo o se les proponga recibir apoyo económico a cambio de esta situación, ¿no? Tenemos en cuanto a lo que es desventajas y ventajas, ¿no? Las desventajas solamente se van a presentar cuando está mal manejado, ¿no? Si es que hubiera el caso de que está bien manejado, por ahí el único impacto que nosotros vamos a observar o que se va a observar es el impacto visual. Aquí hablamos de impactos o hablamos de cosas que probablemente son negativas, ¿no? Entonces, acá en una mala operación, ¿qué es lo que va a generar? Malos olores, ¿no? Si es que usted se acerca a un relleno sanitario, por lo general siempre pasa eso, ¿no? Están presentes malos olores. Entonces, bueno, los mal llamados rellenos sanitarios. Entonces, ahí en ese sentido, nosotros estaríamos llamándolo mal, ¿no? Porque en realidad no es un relleno sanitario, sino que es un botadero controlado, un botadero a cielo abierto únicamente, ¿no? También se produce contaminación ambiental al agua, aire y suelo, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, o que estaba ocurriendo, porque no sé si es que hasta ahora se producirá, la contaminación al río Inga, ¿no? En el cual, bueno, el lixiviado se estaban depositando en una quebrada directamente, ¿no? Sin ningún tipo de control. Generación de vectores contaminantes, por lo general los mosquitos se producen bastante en la parte de roedores también, se producen o se reproducen, más bien dicho, bastante en lo que es los rellenos sanitarios, ¿no? Que obviamente están mal manejados. Problemas con la comunidad, obviamente si es que existe olores, si es que existe contaminación ambiental, las comunidades cercanas se quejan, ¿no? Y también está la parte de la erosión, cuando no existe una compactación adecuada, cuando no existe un tratamiento adecuado, ocurre esto, de la parte de la erosión. Ese también era uno de los problemas que estaban ocurriendo en Quito, ¿no? Que se estaba erosionando el suelo, en el cual supuestamente estaban colocando la parte de lo que es los residuos sólidos. Pasó en la ciudad de Riobamba también, les ha pasado también acá a la ciudad de Baños. Entonces, siempre es un problema también la parte de la erosión. O ustedes dirán, ¿por qué es que se produce la parte de la erosión? Obviamente que esto es debido a la parte de infiltración de lixiviados, en primer lugar puede ser también debido a que la basura en sí tiende
a absorber mucha humedad y reseca los suelos y se puede producir también estas situaciones. O cuando no se estabilizan correctamente los taludes también, debido al peso que se genera, ¿no?, de los residuos sólidos, tiende también a producirse esta parte de lo que es erosión, ¿no? En cuanto a las ventajas, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa, obra de infraestructura más adecuada para la disposición de los residuos sólidos, obviamente por el hecho de que logramos controlar de mejor forma eh, y de manera más económica, sobre todo, ¿no?, los residuos sólidos. Método completo, obviamente, tiene todo, ¿no? Área de reciclaje, tratamiento de lixiviados, control de gases, tiene disposición final, tiene la parte de lo que es el tratamiento de orgánicos también. Puede tener también sistemas de aprovechamiento de gas, sistema de aprovechamiento de residuos, entre otras situaciones. Se puede construir cerca de áreas urbanas. Esa, digamos que es uno de los puntos que muchas de las veces no se aplica o no se utiliza acá en el Ecuador. Lamentablemente acá tendemos a creer que mientras más lejos de la ciudad esté el relleno sanitario es mejor, pero no es así, ya que mientras más lejos esté el relleno sanitario, más recursos vamos a tener que gastar, más lejos se va a tener que trasladar el vehículo recolector. Esos vehículos recolectores consumen bastante gasolina, bastante combustible y en ese sentido, pues, sale más caro, ¿no? Y peor aún si se averían, si el tiempo de vida útil de los motores, de los aditivos, tienen que estar normalmente haciendo mucho mantenimiento. Entonces ahí se elevan bastante los costos de operación y mantenimiento, por eso no es muy aconsejable colocar los rellenos sanitarios muy lejos, ¿no? Se puede utilizar en terrenos improductivos. Obviamente esta es una de las primeras características que se debe buscar un terreno por lo general improductivo, en el cual haya sido definido mediante el mapa, ya sea de uso de suelo o de conflictos de uso de suelo, directamente que es un terreno improductivo para poderlo ocupar como relleno sanitario. Y entra en operación en corto tiempo. De hecho, si es que ustedes, bueno, entregan, digamos, los estudios, básicamente en 2 o 3 meses ya debería estar entrando en funcionamiento, ¿no?, el relleno sanitario. Tenemos beneficios desde el punto de vista ambiental, social y económico, ¿no?, que vendría a ser los 3 ejes de la sostenibilidad. Entonces, dentro de la parte ambiental, va a ser un procedimiento de ingeniería cuya práctica cumple con la normativa ambiental vigente. Obviamente estamos preservando el medio ambiente. Se evita los focos de infección al cubrir diariamente los residuos. Cuando se cubren los residuos no tiene por qué producirse ningún tipo de vectores, ¿no? Desaparece la quema incontrolada de residuos. Cuando teníamos los botaderos a cielo abierto, ¿qué es lo que ocurría? ¿No? Que lamentablemente, ya sea por el motivo de personas que incendiaban o por el motivo de la combustión espontánea, pues aparecía la parte de la quema incontrolada de residuos, ¿no? Reduce a los vectores de los residuos, transmisores de enfermedades, presenta una disposición ordenada y adecuada de los residuos, controla lixiviados y biogás de este proceso. Los lixiviados y el biogás también van a ser unos factores muy importantes, ¿no? Obviamente la descomposición, sobre todo de la materia orgánica, va a generar en este caso lo que es biogás. El biogás es una mezcla de metano y de CO2, así como otros gases, ¿no?, pero que está principalmente compuesto por lo que es metano y que, bueno, este gas puede ser aprovechado para generar combustión, para generar también energía eléctrica, entonces siempre será importante esa situación. Al término de su vida útil se transforman en áreas verdes, ¿no? Tenemos el ejemplo del relleno sanitario de las iguanas, que inclusive con el tiempo se ha colocado algún tipo de infraestructura como son la parte de lo que es parques temáticos, lo que son juegos infantiles, algo que por cierto no está recomendado, pero que bueno, sin embargo lo hicieron allá en el relleno sanitario de las iguanas, ¿no? Tenemos desde el punto de vista social, es muy importante, ¿no? Porque vamos a mejorar la calidad de vida y de salud pública. Cuando tenemos los botaderos a cielo abierto, la contaminación, la calidad de vida de las personas que viven cerca, ¿no? Yo como persona que viví cerca de un relleno sanitario, les puedo decir que definitivamente es complicada, ¿no?, la vida de las personas. Bueno,
más bien dicho, de un botadero, porque, bueno, yo viví aproximadamente 12 años, ¿no? Cerca de un botadero de basura. Inclusive alguna vez, cuando yo tenía unos 7, 8 años, solíamos nosotros acercarnos porque, digamos, teníamos el pensamiento, ¿no? De que íbamos a encontrar alguna cosa, digamos, buena, ropa, juguetes, alguna situación, y nos acercábamos a la basura. Y bueno, ¿no? Digamos, en la inocencia de uno, no le importaba los olores, lo que se estaban quemando los residuos ahí mismo. Habían otras personas, ¿no? Nos acercábamos y empezábamos a hurgar la basura. Era un olor bastante fuerte, pero que bueno, digamos que era poco importante porque nosotros buscábamos ahí ropa, buscábamos juguetes, entonces sí era la vida un poco complicada, ¿no? Y más con el poco apoyo que existía a las personas que vivían cerca de la zona, o que nos veíamos afectados por los olores y por toda esa situación. Entonces siempre es un problema de salud pública toda esa situación cuando hay un botadero de basura. ¿Qué decirlo cuando el de lleno o el botadero de Milagro, ¿no? Cuando el botadero de Milagro estaba en plena ciudad, ahí la contaminación era enorme, ¿no? En realidad, y había muchos vectores como la parte de los gallinazos, de los roedores, era un caos total, ¿no? Entonces, digamos que cuando se cambia o se trata de mejorar este tipo de situaciones y construir un relleno sanitario, las cosas cambian, ¿no? Dignifican obviamente al trabajo o el trabajador de los residuos municipales. El trabajador de los residuos municipales es uno de los más sacrificados y de los menos apreciados, ¿no? Ellos, por ejemplo, durante la pandemia nunca pudieron pararse, nunca pudieron descansar, ni tampoco enfermarse, ¿no? Que la mayoría pasaban enfermos y igual les tocaba seguir trabajando. Entonces, ellos hacen un trabajo muy sacrificado y bueno, cuando existe esa situación donde que no hay un sistema de gestión integral de residuos sólidos, ocurre estas situaciones, ¿no? En las cuales ellos tienen que trabajar extra horario, tienen que trabajar 10, 12 horas al día, ¿no? Trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Es algo sumamente complicado, sumamente grave y que bueno, uno no, digamos, no considera todas esas situaciones, pero para eso está o para eso debería estar el relleno sanitario y para eso debería estar la gestión integral de residuos sólidos, porque cuando se hace la separación en la fuente, cuando se hace reciclaje, cuando se hace clasificación correcta, lo que respecta a los trabajadores municipales en lo que es los residuos, pues tienen mayor facilidad, ¿no? De igual forma, ya actualmente pues están protegidos obviamente por la parte de lo que es el Ministerio de Trabajo y todas las otras situaciones. Pero todo esto viene encaminado a tener un buen manejo, ¿no? Para que no exista esas situaciones de que tengan que trabajar hasta altas horas de las noches, que no tengan equipos de protección personal adecuado, entre otras situaciones. Y luego está de colaborar con crear una cultura de aseo público. Algo que es importante y que, bueno, muchas de las veces me ha sucedido, ¿no? En mi campo como consultor, ¿no? Sobre todo cuando estuve en cantones como el Puyo, como lo que es Machala, como lo que es Santo Domingo mismo, antes cuando no tenía un buen manejo de residuos sólidos, Quevedo, Daule, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando uno se iba a tratar de concientizar a las personas mencionaban o se quejaban de que no servía de nada que ellos en la casa realicen una separación de la basura, porque ellos, bueno, tenían sus tachos, inclusive me compartían, ¿no? Una persona de una vivienda que ellos tenían sus tachos separados, ¿no? Tenían la parte del orgánico, tenían la parte del reciclable y tenían los otros que no entraban dentro de eso como rechazo, ¿no? Entonces decían que eso venía el recolector de la basura y mezclaba todo, colocaba en una basura, en una funda de basura y llevaba directo todo eso al relleno sanitario. Entonces ahí la gente se quita, más bien dicho, se pone en esa mentalidad un poco terca de no querer hacer la clasificación, porque dicen no tiene ningún sentido. Entonces ahí nosotros no tenemos cultura de aseo público. De igual forma, las personas arrojan la basura sin ninguna contemplación, arrojan en las calles llenas de basura, llenas de residuos y toda la situación.
Entonces, eso que tiene que ver con que no existe una cultura de aseo público. Pero en cambio, si nosotros tenemos, eh, digamos, información gráfica o, digamos, se les puede entregar también a las personas cuando llegan a una ciudad información en el cual se haga hincapié, ¿no? De que acá en la ciudad tenemos un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, ahí los turistas de igual forma ya están muchos familiarizados con los colores de los tachos. Entonces va a haber un tacho azul, por ejemplo, en el cual van a poder colocar material reciclable, un tacho verde en el que van a poder colocar material orgánico y un tacho negro en el cual van a poder colocar todos los residuos que no entren dentro de este rango ni de reciclable, ni de lo que respecta a orgánico. Entonces, todo esto genera una cultura de aseo público que sí la tienen ciertas ciudades, ¿no? Como por ejemplo Loja, como Cuenca, ¿no? Que tienen esa cultura. Ciudades como Quito, como Ambato, como Riobamba, como Baños, como Píllaro, como eh, Tena, como Puyo, no tienen esa cultura de aseo. Entonces usted ahí va a ver siempre las calles llenas de basura, ¿no? Algo que usted cuando va a Loja no lo observa, o si lo observa, se lo observa muy poco. En realidad los que terminan contaminando ciudades como Loja, como Cuenca, terminamos siendo la gente que venimos de afuera, porque no tenemos la cultura de aseo público, ¿no? Y para llegar a esa cultura necesitamos normativas, ordenanzas, necesitamos realizar educación ambiental en los hogares, a través de medios públicos, etcétera, ¿no? Entonces siempre es importantísimo toda esa situación. Tenemos también la parte del tema económico, ¿no? Método de implantación a corto plazo, sin complicaciones y siendo el proceso más económico de disposición final en comparación con otros. Tenemos otros métodos como los que vienen a ser la incineración, la pirólisis, que implica gastos económicos bastante altos, ¿no? Entonces, digamos que el método más simple, más fácil de aplicar a corto plazo y que, bueno, también siempre es el más económico, es el relleno sanitario. Algunos de los costos que yo les podría decir que implican la colocación de un relleno sanitario, por ejemplo, cuando le hicimos el cálculo para Daule, estuvo cerca de los 3.5 millones de dólares el colocar un relleno sanitario. Sí es un poco costoso, ¿no? Sí es costoso con toda la situación. La operación, incluidos los costos de operación de los 2 primeros años, sale 3.5 millones de dólares. Pero todo ese dinero lo pueden recuperar haciendo aprovechamiento y reciclaje, ¿no? Tratamiento de orgánicos también. Así se lo puede recuperar, de hecho, ¿no? Y hacerlo autosustentable el relleno sanitario, de hecho, ¿no? Igual para el TENA salió por ahí por 4.5 o 5 millones de dólares el construir un relleno sanitario con todas las implicaciones y las especificaciones adecuadas, ¿no? Sin embargo, es económico, ¿no? Para comparar con otro tipo de alternativas, ¿no? Por ejemplo, un equipo de pirólisis con todos los implementos y toda la situación, con la capacitación del manejo y todo, está cercano a los 20 millones de dólares. Entonces, eso es algo sumamente costoso y que va a ser imposible que lo apliquen directamente acá, ¿no? Tenemos en cuanto a la parte de los estudios habilitantes, ¿no? Ahora vamos a ir viendo esta parte. Esto está colocado o está basado en el anexo 6 de lo que es el libro 6 del Toolsman, ¿no? Que como les repito, todavía está vigente. Entonces acá tenemos un diagnóstico inicial que ya lo vimos, ¿no? La parte de la factibilidad. Entonces ahí hicimos el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, donde que caracterizamos y determinamos la PPC. Y luego viene la parte de lo que es los estudios topográficos, ¿no? Bueno, estos estudios vienen incluidos acá dentro de la checklist, estábamos observando estos estudios. Tenemos una serie de estudios que hay que realizarlos, ¿no? De hecho, está la parte de lo que es todo lo que es geotecnia, estudio topográfico, hidrológico, geomorfológico, ¿no?
Todo esto nosotros tenemos que realizar análisis, ¿no? Edafológicos, todos estos hay que hacer los análisis previo a la construcción o más bien dicho, previo a estos estudios de diseño. Entonces, todo eso debemos considerar, todos esos factores. Por eso es que yo les dije un valor de unos $20,000, o sea, si es que es $20,000 el valor que hay o el valor al que sacan a concurso, no los acepten, créanme, que les va a faltar el dinero, ¿no? Estos trabajos son sumamente complicados, requieren muchísimo tiempo, requieren muchísimo dinero. Bueno, de hecho no van a tener mucho tiempo. Hablo de que requiere mucho tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, usted prácticamente va a estar pegado ahí al relleno sanitario, al sitio donde que van a colocar y pegado también a su computadora, ¿no? Entonces es un poco complejo esa situación, ¿no? Hay que tener siempre cuidado. No, un ingeniero ambiental no puede firmar como topógrafo, ¿no? Eh, es muy importante, bueno, eso está en la parte de lo que es los TDRs. Bueno, cuando hay los TDRs es fácil, ¿no? En este caso, si es que está haciendo un estudio de impacto que tiene un TDR, ahí ya especifica. Pero no le van a aceptar una firma, a pesar de que usted en su malla haya tenido topografía, no le van a aceptar. Para topografía solo se acepta de lo que respecta a ingenieros civiles. O bueno, usted también podría considerar si es que tuviera tal vez una competencia laboral en topografía, ¿no? Ahora que están de moda las competencias laborales. Pero en sí, siendo un ingeniero ambiental, no le aceptan la firma como topógrafo, ni tampoco como cartógrafo, ni biólogo, ¿no? Entonces ahí no le aceptan. Usted como ambiental puede firmar en la parte del medio físico, puede firmar también, obviamente, si es que tiene la firma de consultor, si es que necesitan un requerimiento de auxiliar también, ahí puede firmar, pero como topógrafo no, que justo me hacían la inquietud de que si puede firmar siendo ambiental como topógrafo, la respuesta es no, ¿no? No le van a aceptar. Créame que por experiencia les puedo contar eso, ¿no? Bien, tenemos también otros estudios, como yo les dije, ¿no? Geotécnico, hidrológico, que todo eso está en el listado. Y todos esos estudios ustedes deben cubrirlos. Estos estudios, más para el área que vamos a nosotros a considerar, están llegando cada uno de los estudios, de hecho, cercanos a los $3,000, ¿no? Entonces, consideren esos valores. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, se meten a hacer esto por $20,000, porque se da el caso que a veces uno quiere ganar experiencia y bueno, por ahí viene un funcionario amigo que tiene usted en el municipio o amigo de su amigo y le dice, ve, ¿sabes qué? Acá te tengo el contrato, te voy a dar el contrato de una, pero te cuesta $20,000, porque para eso muchas de las veces los técnicos municipales son campeones para eso, ¿no? Perdón si es que está aquí un técnico municipal, pero bueno, sí hay personas que son así, ¿no? No digo que sean todos, porque yo he conocido técnicos municipales que son muy correctos, que todo lo hacen por concurso, que lo hacen de manera fidedigna y correcta, ¿no? Pero hay otras personas que lo hacen así, ¿no? Me ha pasado a mí también como experiencia, ¿no? Y hay que tener cuidado en eso, porque muchas de las veces no todo lo que brilla es oro. Ustedes pueden considerar que un primer trabajo, unos $20,000, es muy importante. Y dicen, bueno, sí, voy a tomar ese trabajo por los $20,000. Pero resulta que después solo en los análisis se les van a ir 14,000, $15,000. Chao, dinero. No les va a alcanzar el resto, ¿no? Porque van a tener que sacar el estudio de impacto, van a tener que hacer un montón de situaciones. Entonces, eso consideren, ¿no? Personalmente, si van a tomar uno de estos trabajos, yo les aconsejo que sea pasado los $40,000 por ahí, ¿no? Porque sí he visto algunas adjudicaciones, ¿no? En el portal de compras públicas, en las cuales por $40,000, por ejemplo, se puede tomar uno de esos trabajos. Digamos que los 40,000 ya están cercanos a ser justificable, ¿no? Por ahí, pero sí es complicado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en este sentido, en los valores que uno acepta de estos tipos de trabajos, porque es sumamente complicado y sumamente trabajoso, ¿no?
Para seleccionar el sitio, de igual forma, nosotros, como yo les mencionaba ahí, ¿no? En el estado de la checklist, tenemos que ver alternativas de ubicación. Y luego tenemos que hacer la ponderación. Las ponderaciones lo hacemos a través, como digo, de una matriz. La matriz, para elaborarla, nos podemos basar en el modelo Loja, ¿no? Ahí en el modelo Loja, aunque es un documento sumamente ya antiguo, de hecho, si es que nos ponemos a considerar, es un documento de más de 20 años, fue elaborado me parece que en el 2001, es bastante tiempo, ¿no? Pero que nosotros aquí encontramos los lineamientos que nos pueden servir para, en este caso, realizar este tipo de matriz de ponderación de pesos, ¿no? Donde que ahí van a tomar o van a tener varias consideraciones, ¿no? Tenemos por acá, a ver, aquí tenemos, ¿no? La ponderación que podemos utilizar para lo que son los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces tenemos ahí los criterios y tenemos los valores que podemos darle, ¿no? Entonces usted ahí, dentro de eso, pues puede ajustar los valores para la matriz de ponderación de pesos y determinar cuál es efectivamente el sitio adecuado. Obviamente eso es cuestión de que usted lo elabore nada más, ¿no? Basándose, siempre tiene que usted basarse en metodología. Cualquier estudio, siempre nosotros nos hacemos con metodología que esté aprobada, metodología que sea verificable, ¿no? Tenemos acá la parte también de acuerdos y medidas de compensación y la participación de la comunidad en la selección del sitio. Ahora, esto es bien importante hacerlo previamente con el AME, ¿no? El AME nos apoya por lo general o siempre apoya a seleccionar el sitio, ¿no? Una vez que el AME realiza este tipo de charlas, este tipo de convenios. Esto hay que hacerlo previo, ¿no? A hacer cualquier tipo de análisis, porque si es que nosotros ubicamos o determinamos la ubicación de un relleno sanitario en un sitio en el cual la comunidad no esté de acuerdo, van a ustedes tener problemas, porque cuando realicen el proceso de participación ciudadana para la obtención de la licencia ambiental, no les van a dar paso. Y algo que es importantísimo es que se tiene que dar paso o se necesita que nos den paso. Así que eso siempre hay que tener mucho cuidado y mucha precaución en este sentido, ¿no? Por ejemplo, acá algún ejemplo, ¿no? De cómo se hizo allá en Cuenca, los convenios, reuniones que se hizo con la comunidad, en donde que se llegó pues al fin de dotarles o darles un porcentaje de ingresos, ¿no? Y recuerden que los rellenos sanitarios se mantienen también con la tasa de recolección de los residuos que se les cobra a todos los domicilios, industrias, comercios, ¿no? Entonces, mediante esa tasa, pues digamos que acá se considera un cierto porcentaje para destinar a las comunidades que se ven afectadas, ¿no? Así es como se hacen los convenios muchas de las veces. Hay ciertas comunidades que ni así aceptan, ¿no? No les parece, no consideran algo dable, ¿no? Siempre será necesario también realizar el cálculo de la parte de la vida útil del sitio, ¿no? Entonces, para calcular la vida útil del sitio, o más bien dicho, tener la vida útil del sitio, dentro de lo que es el anexo 6, me menciona que debe ser un periodo no menor a 15 años, siendo lo ideal de 20 a 25 años, ¿no? Entonces, inclusive algunos tipos de estudios se lo ha hecho hasta para 30 años, 40 años también me parece que utilizan, lo cual es mucho, ¿no? De 20 a 25 años está bien, ¿no? Y ahí podemos o necesitamos hacer proyección de población y crecimiento también de la PPC, ¿no? Eso lo vamos a revisar en este momento. Vamos a revisar, bueno, primero les voy a mostrar un documento que tiene en este sentido todos los datos completos, ¿no? De la proyección de la población y toda la situación. Y luego vamos a ver más o menos cómo se lo realiza. Nosotros para acá necesitamos considerar varios factores para la parte de lo que es la población, ¿no? Porque necesitamos considerar población urbana, población rural y población flotante también,
que la población flotante vienen a ser por lo general los turistas. Existe también en ciertos lugares donde que hay gente que solo va a trabajar, digamos, fines de semana, o gente que trabaja de lunes a viernes. No se puede considerar como habitantes netos del sitio, sino como población flotante. Entonces, esa situación, pero por lo general siempre consideramos población flotante a los turistas, ¿no? Entonces, para ello, cada municipio tiene un departamento de turismo y obviamente se tiene que basar en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿no? El cálculo de la parte de lo que es la población, ¿no? Tenemos, como yo les dije, ¿no? Una población rural, tenemos una población urbana y una población flotante. Y así tenemos la parte de lo que son los habitantes, ¿no? De igual forma ahí se realiza la parte de la proyección. Recuerden la fórmula de la proyección de la población. Es población inicial por población inicial es igual a población, perdón, población final es igual a población inicial por 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de años, ¿no? Así nada más es la fórmula, es sencilla, ya lo vamos a ver más adelante cómo irla manejando, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos acá en la carpeta de aquí mismo del módulo 1, vamos a descargar este de que dice proyección, cálculo proyección toneladas, está en materiales. Cálculo proyección de población o proyección de población nomás. Y vamos a abrirla, ¿no? También abrimos la presentación 1. Entonces acá, bueno, siempre vamos a considerar también la parte de las tasas de crecimiento. Necesitamos una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, eh, obviamente la tenemos que, o tenemos que sacar los datos a partir de lo que es el INEC, ¿no? Entonces en el INEC va a gastar esos datos de la tasa de crecimiento. Yo aquí, por ejemplo, les puse algunos ejemplos, ¿no? De algunos cantones. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero hacer del cantón Daule en este sentido, tengo una tasa de crecimiento del 5.37 y una PPC para el año 2010 de 0.4066. Entonces, acá en este ejemplo que estamos manejando, tengo que transcribir en este caso la población que tendría para el año 2010. La población la saco de acá, donde que dice el 13, población por provincia, cantón, parroquia. Abro también ese documento, todo eso está en el módulo 1, ¿no? A pesar de que es un tema que estamos manejando en el módulo 2, pero es en el módulo 1 donde que está, ¿no? Ya, entonces acá voy a buscar Daule. Como digo, siempre hay que considerar los elementos, ¿no? Que vamos a necesitar agregar población flotante, población urbana, rural, ¿no? Para poder calcular el total, ¿no? Acá solamente estamos haciendo un ejemplo para que se entienda cómo hacer este tipo de proyecciones. Entonces acá tenemos Daule, tenemos para el año 2010 un total de 120.326 personas para todo el cantón, ¿no? 120.326. Entonces copio acá
Y le voy a transcribir aquí, ¿no? A pegar como dato. ¿Ya? Y bueno, acá la fórmula ya está colocada, ¿no? Como yo les dije, es la población final es igual a la población inicial por 1 más la tasa de crecimiento, recordando que la tasa de crecimiento está en porcentaje y tendríamos que hacer una transformación, ¿no? Es decir, dividir el 5.37 para 100, y ahí tendríamos este valor, y todo esto elevado para el número de años, ¿no? Población final es igual a población inicial por 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de años, ¿no? Entonces acá ya tenemos esa fórmula y simplemente lo que hacemos es arrastrar hasta el año primero, hasta el año que estamos presentes, que es hasta el 2022. Y luego de esto, pues nosotros tenemos que agregarlo hasta el año correspondiente, que viene a ser, en este caso, pues lo que vendría a ser el año 2033. Necesitamos nosotros buscar el factor, en este caso, que nos sirva para calcular. Recuerden que ustedes que tenemos que llegar a los 20 años, que vendría a ser, si estamos en el 2022 más 20, serían hasta el 2042, ¿no? 2038, 39, 40 y 42. Entonces ahí estamos al 2042. Simplemente, como digo, lo que hay que hacer es arrastrar la fórmula hasta el 2042. También arrastramos la fórmula. Y este de acá también. Ahora, siempre también hay que considerar valores de lo que respecta al crecimiento de la PPC, ¿no? Entonces, siempre se va a considerar eso. Acá no lo vamos a hacer porque obviamente son solo datos para practicar, ¿no? Pero netamente, siempre que ustedes hagan algún crecimiento de la PPC urbano o rural, necesitamos utilizar estos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, acá vendría la parte de lo que es la fórmula, ¿no? Que acá, bueno, nosotros vamos a utilizar el crecimiento de la población urbana, ¿no? Entonces, esa fórmula me menciona que obviamente va a ser multiplicado lo que es el valor anterior que tenemos de la PPC por 1 más la tasa de crecimiento, pues y así obtendríamos el flujo, ¿no? Entonces acá colocamos aquí, perdón, no sería aquí, sería a partir de aquí, ¿no? Y aquí iría el dato de la PPC que tenemos para el año 2010, que es 0.44066, perdón, 0.4066. Aquí está de poner unos ceros, ¿ya? Y de acá la fórmula ya va arrastrándose, ¿no? Toda la fórmula la arrastramos hasta la parte inferior. Como digo, tiene un porcentaje de crecimiento del 1% de manera anual, ¿no? Y acá nosotros tenemos la fórmula total, en donde que nosotros, pues obviamente, vamos a multiplicar lo que es la PPC por la población. Y bueno, ahí tendríamos un factor también, lo que respecta en este sentido, dividido para 1000 para obtener la parte de las toneladas, ¿no? Todo esto es toneladas día, ¿no? Este factor está en toneladas día y así nosotros obtendríamos el valor. Entonces acá, como digo, se multiplica la fila que es de la PPC, se la multiplica por la población
Y esto se lo va a dividir para 1000 para transformar las toneladas, perdón, los kilogramos en toneladas, ¿no? Y ahí le arrastramos todo y tendremos las toneladas producidas, ¿no? Pues ahí tenemos, ¿no? La fórmula es así, ¿no? Bueno, aquí me está colocado las unidades. Y es en tonelada día. ¿Ya? Entonces así sería, ¿no? Y este dato es muy importante porque necesitamos conocer sobre todo las toneladas que voy a producir en el año en el que estoy presente, que es el año 2022, porque con este número, que es las toneladas, voy a realizar el cálculo, ¿no? Para lo que es el diseño, ¿no? Bien. Entonces, ya una vez que ustedes vieron, van a hacer también un ejemplo ustedes. Acá dentro de la presentación uno ustedes tienen de otras ciudades con los mismos datos, ¿no? Tienen para el 2014 de Tena, tienen para el 2013 de Cayambe, tienen para el 2013 de Bucay, de Riobamba también para el 2013, ¿no? Cualquiera de esos ejemplos ustedes lo pueden realizar, ¿no? Y de igual forma, ese es otro de los ejercicios que vamos a hacer en este momento, es para que ustedes puedan entender. Como les dije, ¿no? Acá obviamente estamos haciendo de manera rudimentaria. De hecho, queriendo hacerlo ya de manera técnica, tendríamos que obviamente tener la PPC solo de la parte urbana y tendríamos que tener también la población solo de la parte urbana y considerar esto, ¿no? Y al final, los datos totales necesitamos considerar una población que sea tanto urbana, rural y flotante, ¿no? Entonces eso háganlo en este momento, unos 10 minutos así mismo. El ejercicio consiste en hacer lo mismo que acabo de hacer, es decir, esta proyección, ¿no? Recuerden que necesitamos para el 2042 la proyección, cuántas toneladas se va a llegar a producir en esa fecha, ¿no? De acuerdo al crecimiento poblacional. Aquí se descargan esta plantilla que dice de la población, ¿no? Se descargan también el de la proyección de la población y a través de los datos que están presentados aquí en lo que es la presentación del módulo uno lo realizan nomás, ¿no? Yo voy a estar acá de igual forma presente, me avisan nomás cualquier situación.
Bien, continuamos con el desarrollo del curso, ¿no? Una vez visto esta parte de lo que es los criterios en cuanto a lo que tiene que ver la vida útil del sitio, pues tenemos que revisar otros criterios también que son importantes, como por ejemplo las vías de acceso. Como les repito, toda esta información es sacada de lo que es la única normativa que tenemos en sí, en la cual respaldarnos para realizar este tipo de estudios, que es el anexo 6 del libro 6 del TULCNA, ¿no? El sitio deberá ubicarse en las proximidades de vías de acceso principales y disponer de vías secundarias transitables durante todo el año. Esto la mayoría de veces no se cumple, ¿no? Porque los rellenos sanitarios los ubican lo más lejano posible de las vías y también las vías para llegar o las vías para acceder a los rellenos sanitarios siempre están lodosas, siempre están dañadas, ¿no? Entonces, es necesario que siempre se considere eso, ¿no? De que las vías tienen que estar de manera correcta. De hecho, se genera planos, se hace planos eléctricos para poder dotar de energía eléctrica, inclusive estas vías, ¿no? Todos estos criterios deben ser considerados, ¿no? Para la ubicación del relleno sanitario. En este caso, si es que no tenemos vías cercanas al relleno sanitario, ya le podemos dar una calificación baja, es decir, al sitio donde que vamos a ubicar al relleno sanitario, dándole el puntaje más alto, obviamente, al sitio en el cual vamos a tener una vía accesible, ¿no? El nivel freático que se lo hace en el estudio hidrológico, pues acá nosotros vamos a tener la parte del manto o la parte en donde que encontramos ya el agua subterránea o el nivel del agua subterránea, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay que proteger los acuíferos, los mantos de agua subterráneo, para evitar cualquier situación de contaminación, ya que la mayoría de estos acuíferos después tienden a ser agua que consume la gente de la zona. Por ejemplo, una de estas dificultades se presentó en el cantón Riobamba hace ya varios años, ¿no? En el cual el agua que estaban consumiendo las personas de una comunidad que queda en la parte de abajo, cerca del río, empezó a saberles un poco mal el agua, ¿no? Entonces, al observar, pues efectivamente se había estado infiltrando los lixiviados. Ahí hubo una especie de demanda que, bueno, tuvieron que resarcir ese daño que hicieron la parte del mal manejo, ¿no? Del relleno sanitario. Entonces, si es que la base contempla, pues ya se encuentra la capa y digamos el material sintético. Una vez que esté se colocado el material sintético, vamos a necesitar que la capa freática esté sea más de 1,5 metros, ¿no? Y bueno, si es que tenemos en este caso la primera impresión, cuando realizamos el diagnóstico, pues que tiene que ser superior a 3 metros el manto freático, ¿no? Es decir, que se encuentre la ubicación a más de 3 metros el nivel freático, ¿no? Eso obviamente tenemos que hacer con los estudios hidrológicos, ¿no? Tenemos la parte del material de cobertura. Esto es un factor muy importante, sobre todo en sitios donde los cuales no hay cómo realizar el método de la zanja, porque normalmente y la mayor parte del tiempo nosotros colocamos el mismo material que se obtiene de la zanja, es el mismo material que después vamos a utilizar para la cobertura diaria de los residuos sólidos. Pero en el caso de que no haya o que falte también el material de cobertura o en este caso no se cabe una zanja porque sobre todo en la parte de la costa es muy complicado realizar la excavación de zanjas y por lo general no se recomienda. ¿Por qué? Por el nivel de inundación. Ustedes saben que allá en la costa llueve bastante y tiende a inundarse el suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las veces es favorable más bien realizar un método del área directamente. Inclusive muchas de las veces colocar terraplén, que es esta situación de colocar piedras, colocar sistemas eh, permeables de recolección de agua para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí es necesario colocar o que se encuentre cerca un lugar del cual extraer material de cobertura.
tierra, ¿no? Entonces esto tiene que estar a menos de 1000 metros y ser del material limo arcilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el que nos va a permitir un mayor nivel de compactación y de igual forma nos va a permitir colocar estables los taludes, ¿no? Tenemos la geología, que tiene que estar la base del relleno constituida por suelos poco permeables, es decir, limo arcilloso o arcilla directamente, con el fin de reducir la contaminación o el riesgo de contaminación del manto freático, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? A pesar de que por más de que uno se tenga cuidado, por más de que se haya colocado muchas capas para la protección del nivel freático, ocurre esta situación en la cual pues puede existir en este sentido pues la infiltración de lixiviados, puede romperse digamos por un mal manejo. Por ejemplo, yo he visto que colocan llantas en el fondo eh, de lo que es un cubeto, ¿no? Para la disposición de residuos sólidos colocan llantas. Pero, ¿cuál es el problema de colocar llantas? Muchas de las veces las llantas tienen alambres salidos o el coeficiente de fricción de una llanta es un poco alto y cuando viene el recolector coloca los residuos y luego viene el tractor compactador y muchas de las veces mueve las llantas, fricciona eso el piso y se rompe la geomembrana. O sea, de que la geomembrana también siempre tiene una buena resistencia, pero muchas de las veces, como digo, rompen esa geomembrana y a través de eso se infiltra los lixiviados y contaminan. Entonces, por eso es necesario siempre tener esta parte del suelo, ¿no? De que sea limo arcilloso o arcilloso con una permeabilidad que sea de 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Eso de igual forma tiene que estar dentro del estudio del análisis del suelo, ¿no? Donde que nos dan el coeficiente de permeabilidad que tiene el suelo. La topografía también es otro factor muy importante, ya que necesitamos terrenos con poca pendiente, es decir, que la pendiente esté entre un 2 al 12%. Esto no quiere decir que yo no puedo construir en la cima de una colina, ¿no? Porque muchas de las veces en la parte superior de las colinas, en la parte superior de una montaña, yo muchas de las veces encuentro planicies, ¿no? Es netamente el terreno en el cual yo voy a colocar el sitio que hay que revisar que no tenga una pendiente muy alta, ¿no? Que tiene que estar entre el 2 al 12%, máximo hasta un 25%, ¿no? Obviamente eso es para aprovechar al máximo la superficie. En el caso de que no haya forma, pues obviamente tendremos que buscar la posibilidad de utilizar terrenos que tengan una inclinación un poco más alta, pero siempre adecuando el sitio para realizar este tipo de trabajos, ¿no? El uso del suelo siempre será importante, ya que tenemos dentro de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Tenemos la cobertura del uso de suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos basamos en eso para definir los sitios en los cuales tenemos suelos que no están destinados a ningún fin. Entonces, ahí vamos a utilizar estos suelos para determinar que ahí sea el sitio adecuado para ubicar el relleno sanitario, ¿no? Los vientos siempre tienen que ir desde la población hacia el relleno y no al revés, ¿no? Ese es uno de los factores que muchas de las veces nos olvidamos. ¿El por qué se lo hace esto? Porque normalmente se desprenden partículas, ¿no? En la parte de la operación o en la parte también de la cobertura. Muchas de las veces hay unas partículas muy pequeñas que son llevadas por el viento y muchas de las veces cuando se trasladan hacia las poblaciones, ahí generan conflictos con las poblaciones, ¿no? Y contaminación también por micropartículas que pueden ser de plástico, pueden ser papel también, entre otros elementos. Y de igual forma está la parte de los olores, ¿no? Que muchas de las veces por más cuidado que se le tenga al relleno sanitario, genera olores, ¿no? Es indudable por la parte de la descomposición. Entonces, en ese sentido, necesitamos que los vientos no se trasladen hacia la población, sino que sea desde la población hacia el relleno, con el fin de que no se esparzan ninguna situación de olores ni material particulado, ¿no? Siempre en cuanto a lo que tiene que ver con criterios financieros, ¿no? Estábamos viendo ya los criterios técnicos, ahora tenemos que ver un poco de criterios financieros, ¿no? Como les dije, la principal dificultad de colocar un relleno sanitario lejos es la parte de la operatividad. La operación y mantenimiento va a ser sumamente costosa, ¿no? Entonces, por ello siempre vamos a necesitar ubicar el relleno sanitario lo más cercano
al centroide de producción, es decir, a la ciudad, que es el lugar donde que más se producen los residuos. Entonces, así vamos a cubrir con los costos menores. En la mayoría de las ocasiones, el por qué funcionan los recolectores hasta altas horas de la noche es por esto, ¿no? Porque normalmente se tardan un tiempo prudencial, sí, en recolectar los residuos y luego en trasladarse, muchas de las veces se demoran 2, 3 horas en trasladarse hacia el relleno sanitario. Entonces ese es el problema. De igual forma puede presentarse fallas mecánicas, calentamiento del motor, daños al personal, también puede sufrir algún tipo de situación, pueden haber accidentes de los vehículos cuando se trasladan a sitios muy distantes, ¿no? Y las quejas y denuncias por contaminación, si está cerca del río no es conveniente, no. Como yo les mencionaba, en el Ecuador hemos tenido esa mala mentalidad, ¿no? Del querer que el relleno sanitario esté lo más alejado de la población cercana. ¿Y esto por qué es? Porque estamos mal acostumbrados o estamos acostumbrados a manejar mal los rellenos sanitarios, ¿no? Si es que manejáramos correctamente un relleno sanitario, no tenemos por qué ubicarlo tan alejado de la población, ¿no? De hecho, en ciertos lugares los rellenos están bastante cerca. De hecho, hablando del caso de acá de Baños de Agua Santa, el relleno no está demasiado lejos. Ahora, tampoco les digo coloquen el relleno sanitario dentro de la ciudad, ¿no? O a media cuadra de la ciudad, ¿no? Tiene que tener de igual forma una distancia prudencial, ¿no? Que puede estar entre los 1000 metros, es decir, el kilómetro, hasta los 2 kilómetros, pero no demasiado alejado, ¿no? Puede estar inclusive, como yo les digo, considerando unos 5 o 10 kilómetros, pero no lo va a ubicar un relleno sanitario como, por ejemplo, está ubicado el relleno sanitario de Riobamba, que está cerca de 30 kilómetros del centro de producción, ¿no? Y en otros lugares, inclusive como Cayambe, está a 50 kilómetros del centro de producción. Entonces, eso es una barbaridad, ¿no? El que sí, nosotros tenemos este problema de las quejas y de las denuncias, ¿es por qué? Porque en Ecuador nos hemos acostumbrado a ver mal a los rellenos sanitarios porque lo manejamos mal, ¿no? Ya hablaremos más adelante también de todas esas situaciones en la parte de operación y mantenimiento, qué es lo que ocurre, por qué se están manejando mal los rellenos sanitarios. Pero un relleno sanitario correctamente manejado no tiene por qué tener este tipo de problemas y este tipo de dificultades. Y no es aconsejable, como les digo, y de igual forma pueden revisar la normativa, pueden revisar la metodología. Un relleno sanitario no se lo puede colocar demasiado lejos, sobre todo por la parte de la operatividad y los costos de operación y mantenimiento. Muchas de las veces un costo de operación y mantenimiento es más caro que pagar una multa, ¿no? Una multa puede estar llegando a los 120,000, $150,000, pero si se les daña un vehículo recolector, el vehículo recolector cuesta cercano a los 500, $750,000. Hasta $1 millón puede costar un vehículo recolector. Y si es que usted no considera el hecho de que el vehículo recolector, al trasladarse a distancias muy lejanas, se puede dañar, estamos hablando de gastos económicos sumamente altos. Entonces, eso hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Por ejemplo, acá en Baños ocurre ese problema, ¿no? Que ya no tenemos prácticamente recolectores de basura, están sumamente averiados y la basura se está recolectando en camiones, en volquetas, ¿no? Entonces, eso es una grave dificultad, la parte de la operación y mantenimiento. Así que, aunque parezca que lo conveniente es colocar un relleno sanitario lo más lejos posible, no lo es, ¿no? Ni tampoco la normativa me menciona eso, sino que yo debo tratar de colocar el relleno sanitario lo más cercano posible, tampoco, como repito, dentro de la población, sí a una distancia prudencial que puede ser de 1 a 2 kilómetros, ¿no? En cuanto a lo que es los cursos de agua, pues obviamente tiene que estar el sitio lo más alejado posible de un curso de agua superficial, ya sea un río, un lago, un estero, etcétera, ¿no? Obviamente esto tiene que, el por qué, obviamente existe una época invernal, inclusive que en Ecuador se está extendiendo bastante las épocas de invierno, las épocas de inundación, en la cual sube el nivel del agua o sube la cota de inundación y puede inundarse el relleno sanitario. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos dentro de los planos que hagamos o de los mapas que hagamos, establecer los niveles
de inundación, ¿no? Y de hecho hay que hacer una transposición entre las capas, ¿no? Porque nosotros tenemos la facilidad de contar con programas de información geográfica como ArcGIS, como QGIS, en donde que podemos establecer los rangos y realizar un cruce, ¿no? Entre las capas de lo que es cotas de inundación, con la pendiente y con otros factores para ver el sitio más adecuado en el que puedo colocar mi relleno sanitario, ¿no? Tenemos también la parte de los centros poblados, ¿no? Como yo les mencionaba, ¿no? Tiene que ser una distancia prudencial, ¿no? Como les mencionaba, dentro del acuerdo ministerial, perdón, dentro de del libro 6, anexo 6, me menciona que tiene que estar en una distancia entre 1 a 2 kilómetros, ¿no? Acá, esta recomendación también que nos da de la metodología, que tiene que ser mayor a 500 metros la distancia, ¿no? Obviamente no va a ser que coloquemos el relleno netamente ya cerca de la ciudad, ¿no? Pero sí tiene que estar a una distancia prudencial, no puede ser demasiado lejos tampoco la colocación del relleno sanitario. La riqueza cultural en cuanto a esto, no se puede ubicar obviamente en zonas de riqueza cultural, para ello siempre hay que hacer un estudio arqueológico siempre que haya una sospecha. Para ello tenemos los mapas, ¿no? Entonces, si es que dentro del plan de ordenamiento territorial, en el sitio en el que supongamos yo seleccioné para ubicar el relleno sanitario, está establecido que hay la probabilidad o existe hallazgos arqueológicos, no puedo colocarlos ahí, no, tengo que buscar otro sitio. La infraestructura de salud también tiene que estar al menos a 500 metros del centro de salud cercano. No puede estar tampoco demasiado lejos porque el personal también siempre va a necesitar el apoyo de los centros de salud, ¿no? En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, debido al material particulado que vuela y también los malos olores, necesitamos colocar alejado, ¿no? Del aeropuerto también, que puede ser mayor a los 1000 metros, es decir, al kilómetro, de un aeropuerto, ¿no? No se puede colocar cercano al aeropuerto un relleno sanitario. De la infraestructura eléctrica, de igual forma, tiene que estar al menos a una franja de 15 metros a cada lado. Necesitamos también que el relleno sanitario por lo general cuente con energía eléctrica, ¿no? Eso también es uno de los factores importantísimos. He visto varios rellenos sanitarios, como por ejemplo el del Puyo. No sé cómo será ahora, pero cuando estuvimos en un asesoramiento para construir o para mejorar el sistema de tratamiento de lixiviados, ahí había este problema, la dificultad de que no contaban con energía eléctrica, ¿no? Entonces, para hacer los tratamientos de los lixiviados, para hacer los procedimientos, era imposible hacerlo porque no había energía eléctrica, ¿no? Entonces, siempre también es necesario que haya energía eléctrica. En cuanto a la infraestructura hidrocarburífera, tiene que estar lejos también de lo que son envasadoras de gas, de todo lo que sea explotación de hidrocarburos, ¿no? No se puede colocar cercano a esto, ¿no? En cuanto a lo que es industrias, ¿no? Las industrias no pueden ser, sobre todo cuando son industrias no compatibles con lo que es rellenos sanitarios. Existen industrias que pueden ser compatibles, como por ejemplo una gestora ambiental, ¿no? Que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos. Puede ubicarse una planta de reciclaje también, entre otras situaciones, que sí pueden estar cercano, obviamente, al relleno sanitario. Pero si es que son industrias de alimentos, por ejemplo, imposible que las coloquemos cerca de eso, un relleno sanitario. Y peor que las empresas, luego de que ya está construido el relleno sanitario, quieran ubicarlo cercano, ¿no? Por lo general siempre se coloca los crematorios, las plantas de tratamiento de orgánicos, entre otras situaciones, se coloca cerca del relleno sanitario, ¿no? La infraestructura turística, de igual forma, tiene que estar lejos de una infraestructura turística porque el turismo depende bastante del paisaje, ¿no? Y tener un relleno sanitario cercano va a ser un poco complicado. En cuanto a lo que tiene que ver zonas inundables, lo que les estaba hablando, ¿no? Tiene que estar distante a zonas inundables, se aconseja por lo menos, como dice acá, en la parte que revisamos de los ríos, tiene que estar en una cota máxima, mínima, digamos, a partir de los 200 metros de la cota máxima de inundación, que eso se lo determinan mediante mapas que ustedes tienen que realizar. No se puede colocar tampoco en zonas protegidas, ¿no? Tiene que estar a un radio de al menos 500 metros de lo que es patrimonio natural. Y todo esto se lo hace una intercepción, como digo, de los factores a través de sistemas de información geográfica y ahí nosotros determinamos
las zonas aptas. Entonces ahí se crea, por ejemplo, un mapa de los sitios adecuados que se recomiendan. Entonces yo acá les incluí un ejemplo con los factores a considerar. Entonces ese ejemplo ustedes lo pueden revisar en sus casas, lo revisan acá. Este es un ejemplo de cómo poder hacer una superposición de capas, ¿no? Acá solamente se consideran 3 factores, pero ya para fines más prácticos se puede considerar más factores, ¿no? Entonces ustedes ahí lo revisan, solo este video de acá, y ahí podrían entender esta parte que tiene que ver con la superposición de capas, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Son las 22 horas. Muchísimas gracias por participar, pues, y el día de mañana continuaremos. Recuerden la evaluación, están las indicaciones dentro del aula virtual y la tenemos que rendir el próximo lunes. Una buena noche a todos y nos vemos el día de mañana, ¿no? Para finalizar el curso.